Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Buenos días, hermanos. A nuestros amigos que nos visitan, que Dios les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí entre nosotros, entre la familia de nuestro Dios. Sean ustedes nuestros huéspedes invitados y honrados, y sepa por certeza de que su presencia es de gran ánimo para nosotros, porque el hecho que usted está aquí nos demuestra la confianza que usted tiene que aquí entre nosotros como santos vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, lo cual nuestro Padre mismo declara nos hace verdaderos adoradores. Quiero una vez más tomar esta oportunidad para agradecerle a los hermanos de esta congregación, a los ancianos de aquí de Labón, al hermano Rendón, al hermano Artiga, por el privilegio de permitirme, participar con ustedes en la adoración en esta mañana, poder compartir una porción más de la palabra de Dios, y para mí en lo personal es de gran bendición porque me provee una oportunidad para poder estudiar y poder crecer personalmente en las Escrituras, por lo cual siempre va a ser una bendición por ese voto de confianza, no solamente para poder estar aquí con ustedes y compartir lo que hemos aprendido, sino por el simple hecho que logramos aprender en lo que nos preparamos. Le invito a abrir sus Biblias al libro de Génesis. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Y en esta mañana se nos ha asignado todo el capítulo, pero no lo vamos a leer todo, sino que quiero que nosotros leamos desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Génesis capítulo 39, del versículo 7 hasta el versículo 11. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Vamos a ir a Dios en una oración. Bendito Dios y eterno Rey, grande y glorioso sea su nombre una vez más. Padre eterno, gracias le damos por este honor que tenemos de estar delante de su divina presencia, pero también para poder, Padre, convivir los unos para con los otros, buscando, eterno Rey, exhortarnos cada día con su palabra y buscando estimularnos, bendito Dios, y provocar dentro de nosotros ese celo y ese deseo de querer, bendito Dios, ser siervos de justicia, haciendo, Padre, obras de amor que a usted le agradan. Padre, en este momento, una vez más, en sus divinas manos depositamos a este siervo suyo. Permita, Padre, que lo que yo he podido meditar y lo que he podido estudiar y preparar, primeramente, Señor, tenga yo la valentía de aplicar en mi propia vida. Que mi ejemplo, Padre Santo, y mis decisiones en esta vida, Señor, representándole a usted, puedan siempre, bendito Dios, hablar con más fuerza y más ímpetu que mis palabras. Pero bendito Dios, que mis acciones también respalden lo que estaré compartiendo con aquellas personas que me escuchan en esta mañana. Y que juntos, bendito Dios, podamos trazar sus escrituras, bendito Rey, de una forma correcta, con el fin de crecer, de madurar y de honrarle a usted en toda decisión que tomamos. Gracias, Padre, una vez más por esta bendición, y le pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, y perdón, Padre Santo, cuando no hemos tenido la fuerza y nos hemos entregado, Señor, a la tentación.
Padre, una vez más, todos se lo agradecemos y se lo suplicamos en el divino nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana, hermanos y amigos, yo le he puesto por título a nuestro tema, la honra de Israel. La honra de Israel. Si usted estuvo aquí en la clase bíblica, usted va a ver el tema que se me asignó de acuerdo a los ancianos. Miramos nosotros, ¿verdad?, cómo Sansón en Jueces capítulo 14, más bien vino él a deshonrar a sus padres. Como él, ¿verdad?, por su deseo carnal no pensó en las consecuencias y aún su necedad no le permitió a él escuchar el consejo sabio que Manoah le daba. No vino él a escuchar razón, hermanos, y lamentablemente ese fue el principio del fin para este juez de Dios. Pero en esta mañana, hermanos, en el capítulo 39 de Jueces, estamos viendo el contraste de Sansón. Miramos, ¿verdad?, a este joven José que personalmente es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Una de las razones es no solamente por el ejemplo extraordinario que Dios nos demuestra en este siervo suyo, sino porque mi amada madre cuando vivía me llamaba su José. Me decía que yo era su José y esto lo hacía con el fin de motivarme a tratar de yo moldear e imitar este ejemplo de santidad que este siervo daba. Por lo cual, cuando este tema se me asignó, hermanos, fue de gran gozo para mí. Porque podemos mirar cómo José vino a honrar a su padre Israel. Porque acuérdense que en este capítulo José, hermanos, había sido vendido por sus propios hermanos. Él había sido un hombre libre que fue hecho esclavo sin propósito. Y sin embargo, el tema central de la vida de José es, mas Jehová estaba con José. Mas Dios estaba con José. Y esto es importante, hermanos, porque si Dios estaba con José, esto nos demuestra que José fue un hombre santo. Esto nos demuestra que José fue un hombre espiritual. Y por cuanto él fue así, hermanos, cuando leemos el capítulo 39 de Génesis, podemos mirar por qué Dios estaba con José. Porque a pesar de la oportunidad que José tenía, a pesar de que él pudo haber usado esto a su ventaja para tener, ¿verdad?, como rehén a Potifar para que le diera a él dinero, libertad, lo que él buscaba, miramos que José no usó esta oportunidad, hermanos, porque ¿cómo haré yo este grande mal delante de Dios? ¿Cómo cometeré yo este grande pecado contra Dios? Quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que estamos hablando. Y observemos, hermanos, que esto está ocurriendo antes de que la ley de Moisés estuviera vigente. Esto era bajo la ley patriarcal. Esto era bajo el sistema, ¿verdad?, que Abraham se encontraba bajo. Y es importante traer este detalle porque observen que aún antes de que estuviera la ley de Moisés, ya se entendía lo que era el adulterio. Ya se entendía lo que era el matrimonio y aún más lo honroso que es el matrimonio delante de Dios. Lo que José viene a llamar un grande mal, un gran pecado, era cometer adulterio con la esposa de otro hombre. Él ya entendía esto y sabía que era contra Jehová Dios que pecaría. Él sabía que si él hubiese dejado que esto tomara lugar, era a Dios a quien él iba a deshonrar. Y por esta causa, hermanos, entramos de regreso a nuestro tema. Al honrar José a Jehová Dios, estaba él honrando a su padre y a su madre, Israel o Jacob, y a su madre a Raquel. Vemos, hermanos, ¿verdad? Entonces que en el capítulo 39 vemos la fuerza espiritual de José. Para empezar, hermanos, vemos lo primero. En el versículo 6, capítulo 39, versículo 6, dice la palabra de Dios: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hermanos, notemos lo primero que vemos en José como un hombre que honró a su padre. A pesar de que él era un hombre que injustamente había sido esclavizado. A pesar del hecho de que él, hermanos, estaba en la casa de su enemigo.
porque Potifar, como su amo, era un enemigo con el cual, si él hubiera sido del pensar como Espartaco, hubiese buscado forma de llevar una revolución. Pero José, hermanos, no hace esto, sino que José, hermanos, venimos a ver que era un hombre de integridad, un hombre, verdad, en el cual se podía confiar, un hombre que no era un hombre, sino él era un varón. ¿Ha puesto usted, varón de Dios, a pensar la diferencia entre ser un hombre de Dios y un varón de Dios? ¿Qué distingue a un varón de un hombre natural? La persona que es, verdad, un varón es aquel que cumple los compromisos a los cuales se compromete. Es aquel varón que su palabra es su voto. Si él dice y se compromete que va a llegar a tal hora, cumple y llega a tal hora. Si él, verdad, dice que no lo va a hacer, no cambia de su parecer, al menos que haya una justa causa, y no lo hace. Nosotros como espirituales debemos de ser varones y varonas de Dios. Debemos de ser un pueblo de integridad, un pueblo que sabe decir sí y no, pero cuando decimos sí y no, cumplimos con nuestro sí, cumplimos con nuestro no, y no hay necesidad de tener que buscar forma de convencer que vamos a cumplir con lo que hemos dicho. José, hermanos, se ganó la confianza de su amo. Y lo hizo porque él, hermanos, era un hombre de integridad. Así fue él instruido por su padre. Si usted se recuerda en unos capítulos hacia atrás de aquí del libro de Génesis, si va conmigo allá al capítulo 36, el capítulo 37, acuérdese, hermanos, de que aquí Dios nos demuestra que Jacob había confiado en José ir a ver qué hacían sus hermanos. Y ellos le tenían envidia, ¿verdad? Y ellos le tenían enojo porque José le contaba a su padre todo lo que sus hermanos hacían. No solamente le contaba a ellos lo que hacían, José también les amonestaba y les decía que no era correcto lo que ellos estaban haciendo. Aquí en el capítulo 37 de Génesis vemos, hermanos, que esta fue la razón y este fue el motivo. Versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta túnica, amigos, viene a representar la primogenitura. La primogenitura en los tiempos patriarcales era de suma importancia, ¿verdad? Esto, hermanos, era lo que designaba el que iba a recibir la doble porción de la bendición, el que iba a recibir la doble porción de la heredad cuando el padre muriera. Pero también era a quien se le estaba confiando el bienestar de la viuda si moría el padre primero. Era a quien se le estaba encargando de sobrellevar y sobreveer los negocios de su padre, ya que su padre ya no estaba muerto. Era hecho responsable para, como quien dice, seguir llevando el negocio adelante. Por lo cual la primogenitura, hermanos, no se entregaba solamente por el nacimiento biológico. Rubén, que era el primogénito de Jacob, vino a perder este puesto. Y él vino a perder este lugar porque en él no se podía confiar. Rubén vino a violar la confianza de su padre cuando se subió al lecho de su padre, es decir, cuando tomó una de las mujeres de Jacob y se acostó con ella. Observen, hermanos, que la primogenitura era un puesto de confianza. Era un puesto que la persona a quien se le iba a entregar dicha responsabilidad tenía que tener gran integridad. Tenía que ser una persona en quien se iba a confiar que cuando yo no esté, tú vas a llevar a cabo esta situación como que si fuera yo mismo quien lo está haciendo. Vas a valorar la herencia, la vas a saber desarrollar y vas a saber cómo cuidar lo que yo con arduo trabajo vine a obtener para entregártelo a ti. Hermanos, este hombre de José no era como Esaú. Esaú, por motivo de hambre, fácilmente vendió la primogenitura. No le importó a él, ¿verdad?, de que por un plato de lentejas podía él entonces darle a su hermano. Y aún más vemos las intenciones de Esaú, que cuando Jacob, ¿verdad?, le toca su tiempo de reclamar lo que se le debe, Esaú no tenía intenciones de entregar lo que había vendido. Pero ese es un estudio para otra ocasión.
Pero lo que miramos aquí en Génesis capítulo 39, hermanos, es de que José fue un hombre de honestidad, fue un hombre de integridad. Porque en el versículo 6 dice la Biblia que Potifar, su amo, un hombre inicuo, un hombre injusto, confió en él. No se preocupaba de nada, dice la Escritura. Él no tenía ninguna preocupación de que José podía empezar a robar de sus riquezas para comprar su libertad. No se preocupaba de que José iba a engañarle con dormir con su esposa. Potifar sabía que José era un hombre de integridad. Podía mirar que en él, como diríamos en nuestros tiempos, fue entrenado bien por sus padres, fue criado correctamente. Y observen cómo, aunque él estaba en una tierra lejana y aunque él estaba como esclavo, José vino a traer honra al nombre de su padre y su madre con su integridad. Él vino a ser un hombre de honestidad, quien representó la casa de Israel con mucho orgullo. Vino a él a exaltar el nombre de este padre suyo, aunque no estaba ahí para observarlo. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses de que él se había gozado de que ellos habían seguido en su obediencia, y dice el apóstol, no tan solamente en mi presencia, sino aún más en mi ausencia. Noten, hermanos, que José no usó su situación como excusa para rebelarse. Él no usó su situación injusta como motivo para murmurar en contra de sus hermanos. No lo usó para él amargar su espíritu y perder toda esperanza, para quejarse y para servir mal a estos hombres porque no eran ellos sus amos, sino que vemos que José, hermanos, siempre se llevó a cabo con integridad, con honestidad, por lo cual nos trae nuestro segundo punto. Vemos, hermanos, que José fue un hombre que siempre agradeció lo que tenía. Lea conmigo ahora el versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José era un hombre agradecido, hermanos. Él honró a su padre Israel y a su madre Raquel porque él fue un hombre agradecido. Él reconoció lo que su amo había hecho. Él reconoció la bondad de Potifar hacia él. Y él no repagó el bien de Potifar con un mal. Pero a la misma vez también José no repagó el mal de sus hermanos con otro mal. Sino que José, hermanos, vino a ser agradecido, y con su agradecimiento vino él a amar a su enemigo. Él vino a amar a su enemigo porque él vio que Potifar no fue quien le puso las cadenas sobre sus manos. Potifar no fue quien lo vendió a los egipcios. Miremos el agradecimiento de José de que de todos los egipcios en cuya casa él pudo haber terminó en el hogar de un hombre justo. Terminó en el hogar de un hombre benévolo. Un hombre que dice la Biblia que no se preocupaba de nada sino del pan que comía. José, come, no pierdas tus fuerzas. Te necesito porque tú eres el que está sobre todas mis propiedades. Y si tú te me enfermas, a mí me va a costar bastante esa enfermedad. Necesito que te alimentes, necesito que mantengas tus fuerzas y necesito que tú te mantengas saludable. Hermanos, un amo que se preocupaba por la salud de su esclavo, un amo que se preocupaba por el bienestar de su propiedad. En aquellos entonces, hermanos, los esclavos sobraban. Podía escoger de donde sea. Si se le moría a José, fácilmente Potifar iba y conseguía otro que le reemplazara. José no era el único esclavo que Potifar tenía. Y sin embargo, observen que Potifar reconoció la bendición de José en su hogar. Potifar reconoció el valor y la diferencia de este hombre entre los otros esclavos. Y él cuidó su interés. Él protegió de su propiedad
porque sabía la joya que tenía en José. Y José, hermanos, repagó este bien con honestidad y fidelidad. Fue fiel a su amo. Él no lo hizo solo para que su amo lo viera. No lo hizo con ventaja y alevosía, buscando alguna forma de promoverse entre los rangos de los esclavos. José lo hizo, hermanos, porque era lo correcto. José lo hizo porque era lo justo en hacer. Este hombre, a pesar de sus intenciones, sea como sea, lo había recibido bien a él. Le había tratado con benevolencia, le había tratado con un espíritu más noble que los otros amos a sus esclavos. No hay duda, hermanos, que José hubiese visto cómo a los otros esclavos los trataban. No hay duda que muy probable este hombre había observado y había visto cómo, en comparación a los otros amos, Potifar era un buen amo. Él era un buen hombre, un hombre que aunque sea era honroso y confiaba en él porque no tenía de qué preocuparse. Tristemente lo mismo no se podía decir de la esposa de Potifar, ¿verdad? Nos hace meditar, nos hace hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta mujer no sabía lo que tenía? ¿Por qué esta mujer no valoraba el hombre que tenía? ¿Cómo es posible que esta mujer tan inicua y tan inmoral tuviera un esposo que era lo contrario de ella? Y a pesar de ello, una vez más, José no usó la debilidad de Potifar, que era su esposa, para conseguir lo que él buscaba, sino que él protegió a su amo. Él repagó la benevolencia y la bondad de Potifar con su lealtad, con serle fiel a su amo, porque estaba agradecido por lo que él había hecho. Yo soy un esclavo hebreo, mi amo es egipcio. Para los egipcios, los hebreos, somos una abominación, mas este hombre me ha recibido y me ha tratado como su propio familiar. Me ha tratado como un hijo. ¿Cómo voy a hacerle a él tan grande daño? No es justo, no es correcto. Sería otro grande pecado en contra de Dios si a este hombre su buena dádiva se la contamino con mi mala dádiva con su esposa. José no era vengativo, hermanos. No había lugar para la venganza aquí, porque él, siendo un hombre de integridad y siendo un hombre honesto y agradecido, repagó el mal de sus hermanos con un bien. Él vino a entregarle a Potifar y reciprocó lo que Potifar le había demostrado a él. No abusó de su posición. No abusó él ni tomó ventaja de lo que su amo le había dado, sino que él sirvió a Potifar porque nunca olvidó que él servía primeramente a Dios. Ahí en Colosenses capítulo 3, cuando Pablo le dice a los siervos, a los esclavos, les dice que que sirvan a sus amos, no como quien sirve a los ojos de los hombres, sino como quien sirve a Dios mismo. José, hermanos, fue agradecido y fue justo porque él no estaba sirviendo a Potifar, sino que él estaba sirviendo a Dios, lo cual nos trae a nuestro tercer punto. Vemos en nuestro último punto, el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José, hermanos, se mantuvo firme en su lealtad a Jehová Dios. Él honró a Israel por ser íntegro. Él honró a Israel por ser agradecido y justo, pero también él vino a honrar a Israel de la mejor forma que un hijo puede honrar a un padre. Él permaneció fiel delante de Dios. No vendió él la verdad que había comprado. No comprometió él su servicio a Jehová Dios por la carne,
sino que él, hermanos, nunca olvidó las enseñanzas de su padre y de su madre. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra de Dios: Hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque ornamentos de corona será tu cabeza y collares a tu cuello. José, hermanos, fue reconocido entre todos los esclavos porque pudo Potifar mirar en él la enseñanza de sus padres. Israel le había instruido a José acerca de Elohim. Israel le había enseñado a José acerca del Dios de Israel. Le había instruido acerca de cómo su abuelo Abraham, ¿verdad?, había sido un hombre de fe. Cómo su fe le fue contado a él por justicia. Como Abraham, muy probable, sin duda alguna, le enseñó a Isaac y le enseñó a Jacob de lo que Dios había dicho que iba a ocurrir ahí en Egipto. José, hermanos, nunca olvidó la instrucción que recibió, sino que él guardó las enseñanzas que le dieron acerca de su Dios y las mantuvo firmes en su corazón. Él no dejó que su situación como esclavo le diera la excusa para dejar de seguir sirviendo a Dios. Él no tomó su mala fortuna como excusa para apuntar a Dios su dedo y acusarle de haberla abandonado, sino que más bien José, hermanos, siguió fiel y vino más bien él y en su situación se afianzó más de su fe en Dios. No vino él a dudar si el Dios de los hebreos era Dios, cuando él se encontraba plenamente sumergido entre la idolatría egipcia. Acuérdense, hermanos, que la historia reconoce a Egipto, la antigua Egipto, como la civilización o como la cuna de la sabiduría. Este pueblo, hermanos, antes de cualquier otra nación, ya tenían medicina avanzada. Sabían ellos ya cómo hacer, ¿verdad?, una cirugía del cerebro a través de la nariz. Ellos entendían, ¿verdad?, el cuerpo humano mejor que ninguna otra civilización cuando no había existido el Google todavía. Entonces, imagínense ustedes, hermano, un hombre como José, que está entre una civilización tan avanzada, entre una civilización tan educada, donde su inteligencia ciertamente estaba sobre encima del alrededor de los vecinos, y mirando que ellos están diciendo que estos dioses son los creadores del mundo, que estos dioses son realmente Dios. Y sin embargo José sabía, no, sino Jehová Dios de Israel, Él es Dios. No se dejó intimidar por la inteligencia de los egipcios. No se dejó influenciar por la filosofía hueca de los egipcios. No se dejó él, hermanos, llevar por la condición de su esclavitud. José nunca miró justo ni correcto usar de la ética situacional en la cual se encontraba. Para aquellos que no saben lo que es la ética situacional, no vino él a querer justificar el pecado porque no tenía otra opción. ¿Qué puedo hacer yo? Yo soy esclavo. Ella es la esposa del amo. No le puedo decir que no. Me va a ir peor a mí si yo le resisto a ella. Dios sabe mi condición. Y porque Él sabe que yo no tengo opción, Él no me va a tener en contra mí cometer adulterio con nuestra mujer. No, hermanos, noten cómo José superó aún a Abraham mismo. Abraham sí cometió ese error al principio de su vida. Cuando Sara, su mujer, le dijo, quizá la promesa va a ser a través de esta sierva egipcia Agar. Por lo cual, llégate a Agar para que conciba hijo. Como dice mi papá, ¿verdad? Abraham, bien mandadito, tomó a Agar. Y quiso darse como una justificación él, pues mi esposa es estéril, no puede tener hijos, quizá ella tiene razón, es con su permiso, voy entonces a tomar a Agar y voy a acostarme con ella. José no hizo eso, hermanos. José no permitió ni la influencia, ni su situación, ni la dificultad de su situación,
no dejó que nada de eso, como dice Romanos 8, los separara del amor de Dios. Yo sé en quién he confiado. Yo sé que el Dios de mi padre Israel, el Dios de mi padre, de mi abuelo Isaac, y el Dios de mi bisabuelo Abraham, Él es Dios, y a Él y solo a Él serviré. José, hermanos, honró a Israel con permanecer fiel a Dios, con no comprometer Él, el Dios de su padre, sino que Él se siguió firme delante de Dios, el Dios de Israel, su padre. Nosotros, hermanos, podemos aprender mucho acerca de José. Vemos, ¿verdad?, que él vino a honrar a Israel, su padre, con su integridad. Vino él a honrar a Israel, su padre, con su justicia y su agradecimiento. Vino él a honrar a Israel, su padre, con su firmeza y su lealtad al Dios de su padre. Pero hermanos, quiero traer un último punto que es necesario meditar. Vaya conmigo otra vez ahí en Génesis capítulo 39, versículo 12 y 13. Del 12 al versículo 20, desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, nuestro último punto es, aunque seamos varones y varonas de integridad, aunque nosotros seamos personas honestas, justas y agradecidas, y aunque nosotros permanezcamos siempre firmes delante de Dios, no dejando que la influencia negativa de este mundo nos contamine, no es garantía que no nos vamos a encontrar en persecución o en tribulaciones. José, hermanos, fue perseguido precisamente por cómo él estaba honrando a su padre. ¿Se acuerda cómo él terminó en las cadenas de la esclavitud? Por ser un buen hijo, por ser un buen siervo de Dios, sus propios hermanos lo vendieron. Por ser un buen amo, por ser un buen siervo, por ser un siervo justo y agradecido, terminó en la cárcel. Cuando yo leo esto, hermanos, y yo pienso y medito en esto, veo la certeza de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dijo que firme dicho es este: todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Hermanos, por ser hombres y mujeres de la fe, por ser hombres y mujeres santos y piadosos delante de Dios, vamos a tener enemigos que de una forma o de otra nos van a querer meter presos
porque el pecado de ellos no lo pudieron disfrutar. José no iba a entregar a esta mujer. No sabemos qué iba a hacer José después de que él huyó, pero podemos nosotros llegar a la conclusión que él no iba a hacer eso, porque ella tenía tiempo queriendo seducirlo, y José nunca le había dicho a Potifar. Él cuidó del corazón de su amo. No le trajo esta vergüenza a su amo. Posiblemente José también no iba a hacerlo en esta ocasión. Pero ella, por venganza, porque a ella se le negó, y como una mujer, ¿verdad?, inicua, que estaba tan chiflada y tan acostumbrada a siempre conseguir lo que ella quería, se enojó y decidió sacar su furor en contra de él. Es como dicen, ¿verdad?, en inglés: si yo no te puedo tener, nadie te puede tener. Me pongo yo a veces a pensar, hermanos, y veo yo cómo nuestro Dios es tan maravilloso. ¿Qué habrá pasado por la mente de Potifar y su esposa cuando están escuchando al faraón anunciar que este José ahora era el segundo hombre más poderoso en toda la tierra? ¿Qué habrá pensado esa mujer cuando vio que aquel hombre que ella quiso acosar, que ella quiso seducir, y que porque no pudo tenerlo, ahora lo metió preso y le arruinó su vida, era más poderoso que ella en la tierra? Quizá ella pensó al igual que los mismos hermanos que lo vendieron: José, ahora que es poderoso, se va a vengar de nosotros, se les va a desquitar. Pero José, hermanos, amó a sus enemigos. Él honró a su padre, porque él repagó el mal de ellos con un bien. Donde él pudo mandar a tomar presa a esa mujer para salvar a Potifar, José le alimentó y le dio de comer cuando estaba la hambre más pesada en Egipto. Al pueblo que lo esclavizó, al pueblo que lo encarceló, José les dio salvación de la hambre. Él honró a su padre con su integridad, con su justicia y su agradecimiento, y con su lealtad y firmeza en Dios. Cristo Jesús hizo lo mismo, hermanos. Cristo Jesús también vino a honrar al Padre, siendo un hombre de integridad, siendo un hombre fiel, y siendo, hermanos, él firme en su voluntad que Dios le había entregado. Y aún todavía en este día, Cristo sigue intercediendo por nosotros con las mismas palabras que dijo en el Calvario: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Amigo, usted y yo somos culpables de nuestro pecado. Es tiempo de dejar de querer justificar nuestro mal. Es sabio aceptar y tomar la contabilidad y la responsabilidad de que nosotros crucificamos al Hijo de Dios. Fueron nuestros pecados quienes hicieron que la sangre inocente de Cristo se derramara en el Calvario. Pero al igual que José, Cristo nos dice: no fuiste tú quien me mandó al Calvario, sino que mi Padre me mandó adelante de ti para darte salvación. En esta mañana, amigo, si usted aún no se ha vestido de Cristo, usted tiene necesidad de ser salvo. Y Dios le está dando a usted la oportunidad para poder tomar ventaja de este tiempo. Porque he aquí ahorita, he aquí hoy el día de salvación. Aquí hay agua. Hoy usted puede salir a vida nueva. Hoy su alma puede ser alimentada con el pan del cielo que es Cristo Jesús.
Si usted está en necesidad del bautismo en esta mañana, le invitamos a que pase al frente en lo que nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación.